Solo tenía 17 años cuando mi vida cambió para siempre, no por el embarazo en sí, sino por la reacción de mis padres. Lo recuerdo como si fuera ayer, mi madre gritando que había arruinado el apellido de la familia, mi padre diciendo que ya no era bienvenida en esa casa. Me echaron, literalmente, con una pequeña maleta y 50 reales en el bolsillo. Traes vergüenza a esta familia. Fueron las últimas palabras de mi madre antes de cerrarme la puerta en las narices. Tenía 3 meses de embarazo, aún estaba en mi último año de preparatoria, y de repente ya no tenía hogar. Mi hermano mayor, Rodrigo, observaba todo en silencio. No dijo ni una palabra, ni siquiera intentó defenderme. Simplemente apartó la mirada cuando le pedí ayuda. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo. Han pasado 20 años desde aquel día, y hoy mis padres descubrieron algo que cambió por completo su perspectiva. Pero vayamos con calma. Esta historia debe contarse desde el principio, porque esta no es solo una historia sobre el rechazo, es una historia sobre cómo la fuerza nace precisamente en los momentos en que creemos que nos vamos a quebrar. Trata sobre cómo la familia no siempre es de sangre, y trata sobre cómo el perdón es un proceso mucho más complejo de lo que las películas nos hacen creer. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender de dónde vengo, y a dónde iba cuando esa puerta se cerró en mi cara. Me llamo Ana Carolina, pero todos me llaman Carol. Crecí en una familia tradicional de clase media en Curitiba. Mi padre era contador y mi madre, profesora de matemáticas jubilada. Siempre fueron muy estrictos con las reglas, las apariencias y la opinión de los vecinos. Nuestra casa era preciosa: 3 habitaciones, un patio trasero con árboles frutales y una sala que siempre estaba impecable cuando recibíamos visitas. Mi madre pasaba horas ordenándolo todos los sábados. Nunca se sabe cuándo puede aparecer alguien, decía. Para ella las apariencias lo eran todo. Rodrigo, mi hermano 3 años mayor, siempre fue el hijo perfecto. Desde pequeño era quien sacaba buenas notas, ganaba premios en la escuela y hacía sonreír con orgullo a mis padres en las reuniones de exalumnos. Se graduó de ingeniería en la Universidad Federal de Paraná, trabajó para una multinacional alemana y se casó a los 25 años en una ceremonia que costó más de 80,000 reales, todo pagado por nuestros padres. Recuerdo aquella boda. Fue en un club elegante, con más de 300 invitados, un vestido importado para la novia, música en vivo y fuegos artificiales. Mi madre planeó cada detalle durante 2 años. Es la boda del siglo, repetía a todo el que la escuchara. Tenía 15 años por aquel entonces. Llevaba un vestido rosa que mi madre había elegido, incómodo y demasiado formal para mí. Pasé toda la noche escuchando a los amigos de mis padres elogiar a Rodrigo. ¡Qué hijo tan ejemplar! ¡Qué orgulloso debes estar! ¿Y yo? Era la hija menor, la que aún estaba buscando su camino, la que prefería el voluntariado a las matemáticas avanzadas, la que soñaba con estudiar enfermería en lugar de ingeniería o medicina. ¿Enfermería?, me había dicho mi padre cuando lo mencioné por primera vez, a los 14 años. Carol, puedes ser médica si quieres trabajar en el sector sanitario. ¿Por qué limitarte a ser enfermera? Porque quiero cuidar a la gente, respondí. No solo diagnosticar, quiero estar ahí, presente, marcando la diferencia en su vida diaria. Mi madre suspiró. Eres joven, madurarás y entenderás que necesitas pensar en el futuro, en la estabilidad financiera. Pero sabía lo que quería. O al menos creía saberlo. Entonces apareció Rafael. Rafael tenía 17 años, igual que yo. Estaba en su último año de preparatoria, igual que yo. Era diferente a los demás chicos. Leía libros, le gustaba la fotografía y planeaba estudiar periodismo. Hablábamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestros miedos y cómo queríamos cambiar el mundo. Eres especial, Carol, me dijo una vez, tomándome de la mano mientras caminábamos por el parque cerca de la escuela. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Me enamoré, completamente. Por primera vez, alguien me vio. De verdad, no como la hermana menor del perfecto Rodrigo. No como la hija que preocupaba a sus padres con opciones profesionales limitadas. Igual que Carol. Salimos durante 4 meses. Fuimos cuidadosos, o al menos lo intentamos. Pero los adolescentes enamorados cometen errores. Y yo cometí el mayor error que mi familia podría imaginar. Me quedé embarazada. Cuando la prueba dio positiva, me senté en el suelo del baño de casa de mi amiga Juliana y lloré durante 1 hora. Juliana me tomó la mano, me ofreció pañuelos y no me juzgó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. No lo sé, sollocé. Necesito contárselo a Rafael, y luego a mis padres. Decirle a Rafael fue devastador. Quedamos en vernos en el parque, nuestro lugar favorito. Cuando dije,
Estoy embarazada. Vi que palidecía. ¿Qué? ¿Cómo? Carol, tenemos cuidado. No siempre, murmuré. Y ningún método es 100% seguro. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Tengo 17 años, Carol. Voy a presentarme al examen de admisión a la Universidad de Periodismo en Porto Alegre. Mis padres me van a matar. No puedo ser padre ahora. No puedo. ¿Crees que puedo? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Crees que este era mi plan? Rafael, estoy aterrorizada. Entonces no hay. Hay opciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Abortar? Me puse la mano en el vientre, todavía plano, pero sabiendo que había vida allí. No sé si puedo hacerlo. Entonces no sé qué decirte. Me miró con ojos que no reconocí. Fríos. Distantes. Esto me va a arruinar la vida, Carol. ¿Y el mío no? No respondió. Simplemente se fue. Literalmente se dio la vuelta y se alejó. En los días siguientes intenté llamar y enviar mensajes. Nada. Una semana después me enteré por amigos en común de que Rafael se había cambiado de escuela. Cuando intenté ir a casa de sus padres, me dijeron con amabilidad pero firmeza que no tenían nada que discutir conmigo. Rafael desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Estuve sola con ese secreto durante 2 meses. Durante 2 meses, usé ropa cada vez más holgada. Evité situaciones en las que tuviera que cambiarme de ropa cerca de mi madre e inventé excusas para no ir a cenar en familia. Pero a los 3 meses, mi madre se dio cuenta. Era domingo. Entró en mi habitación sin llamar, como siempre hacía, ignorando mis peticiones de privacidad. Me estaba cambiando de ropa, de espaldas a la puerta. Carol, el almuerzo es... Se detuvo a mitad de la frase. Me giré y vi sus ojos fijos en mi vientre. Aún no era muy evidente, pero estaba ahí. Una pequeña curva que antes no estaba. Mamá, ¿puedo explicarte? Estás embarazada. No era una pregunta. Era una afirmación. Fría. Conmocionada. Sí, lo soy. Lo que siguió en las siguientes horas fue una mezcla de gritos, acusaciones y desesperación. Mi madre me arrastró a la sala y llamó a mi padre desde la oficina. Cuando Rodrigo y su esposa Fernanda llegaron para el almuerzo dominical, una tradición sagrada en nuestra familia, se encontraron con el caos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó mi madre, paseándose de un lado a otro de la habitación. ¿Qué pensarán los vecinos? ¿Qué diremos en la iglesia? Has arruinado nuestra reputación. Mi padre estaba rojo de rabia. La vena de su frente latía como siempre cuando estaba furioso. Tenías futuro. Podrías haber estudiado, graduado y casado como Dios manda. ¿Y ahora? ¿Vas a ser madre soltera a los 17? ¿Solo una estadística más? Rodrigo estaba sentado en el sofá junto a Fernanda, quien me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. No dijo nada. Solo observaba, como siempre hacía cuando nuestros padres me regañaban. Lloraba, intentando explicarme entre sollozos. Cuidaré del bebé. Terminaré la escuela. Trabajaré. ¿Trabajar? Rió mi padre con crueldad, de una forma que jamás olvidaré. ¿Con qué cualificaciones? ¿Quién te va a contratar estando embarazada? No pensaste, Carol. Simplemente no pensaste. Desperdiciaste todas las oportunidades que te dimos. ¿Y el padre?, preguntó mi madre. ¿Este chico va a asumir la responsabilidad? Él se fue. Se cambió de escuela. Su familia no quiere saber nada al respecto. Claro que no. Mi madre alzó las manos. ¿Por qué lo asumirían? Probablemente estén aliviados de haberse librado de ti. ¿Y nosotros? Nos queda la vergüenza. Fue entonces cuando mi madre dijo las palabras que me destrozaron. Si quieres quedarte con este niño, no podrás vivir más aquí. No permitiré que avergüences a esta familia bajo mi techo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me estás echando? Apenas podía articular las palabras. Te doy una opción, dijo mi madre cruzándose de brazos. O resuelves esta situación como es debido, o te vas de casa. Caí de rodillas. Literalmente. Mis piernas simplemente cedieron. Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. Tengo miedo. Por favor, no me hagas esto. Debería haber pensado en eso antes de abrirle las piernas a ese chico, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Miré a mi padre suplicando con la mirada. Él apartó la mirada con la mandíbula apretada. Miré a Rodrigo, mi hermano, el que me enseñó a montar en bici, el que ahuyentó a los monstruos debajo de mi cama cuando éramos niños, el que una vez me dijo que siempre me protegería. Nuestras miradas se cruzaron. Vi incomodidad en sus ojos, quizás incluso un atisbo de lástima. Pero cuando abrí la boca para pedirle ayuda, simplemente negó con la cabeza y apartó la mirada. En ese momento algo dentro de mí murió. De acuerdo,
Dije con una voz extrañamente tranquila. Me voy. Me levanté del suelo, me sequé las lágrimas y los miré a cada uno. Mi madre, con los brazos cruzados y el rostro serio. Mi padre, evitando mi mirada. Rodrigo, observando el suelo como si fuera lo más interesante del mundo. Fernanda, aburrida del drama, revisando su celular. Un día, susurré, mirarás atrás y te darás cuenta del error que cometiste hoy. Pero cuando ese día llegue, será demasiado tarde. Fui a mi habitación y preparé mi maleta. No llevé gran cosa. Ropa, algunos libros, fotos de mi infancia que aún significaban algo para mí. Todo cabía en una maleta pequeña y una mochila. Cuando bajé, mi padre me esperaba con 50 reales en la mano. Eso es más de lo que mereces, dijo, empujando el dinero hacia mí. Tomé el dinero sin decir nada. Tomé mi maleta y mi mochila. Y salí por la puerta principal. No fue hasta que caminaba por la acera y oí que la puerta se cerraba tras mí con un último clic, que lo comprendí de verdad. Estaba sola, completamente sola, embarazada, sin dinero, sin hogar, sin familia. Me senté en la acera y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pasé los primeros días durmiendo en casa de Juliana. Sus padres fueron amables. Me dejaron quedarme en la habitación de invitados, me incluyeron en las comidas y no me hicieron preguntas indiscretas. Pero veía cómo la incomodidad aumentaba. Tenían sus propias vidas, sus propias cuentas. No podía aprovecharme de su hospitalidad para siempre. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, me aseguró Juliana. Pero vi a su madre haciendo cálculos en la mesa de la cocina, vi las conversaciones en voz baja entre ella y su esposo a altas horas de la noche. Con 4 meses de embarazo, conseguí un trabajo a tiempo parcial en un bar llamado Sabor Caseiro, a 3 kilómetros de la casa de Juliana. La dueña, doña Celia, era una mujer de unos 50 años con mirada amable y manos callosas de tanto trabajar. ¿Tienes experiencia?, preguntó durante la entrevista improvisada. No, admití, pero aprendo rápido. Y necesito mucho este trabajo. Ella miró mi vientre, que ahora era imposible ocultar por completo. Estás embarazada. Lo estoy. 4 meses. Pero puedo trabajar. Te lo prometo. Doña Celia suspiró. Mi hija se embarazó a los 18. La familia de su novio la rechazó. Ya sé cómo es. Hizo una pausa. Puedes empezar mañana. Salario mínimo más propinas. 6 horas al día a tiempo parcial. Sin cargar cosas pesadas. Casi lloré de alivio. Gracias, muchísimas gracias. No me des las gracias todavía. Es un trabajo duro. Atenderás mesas, limpiarás, a veces lavarás platos. Te dolerán los pies. Pero si es necesario, el trabajo es tuyo. Trabajaba 6 horas al día de pie, atendiendo mesas, tomando pedidos, limpiando, haciendo de todo. Mi barriga creció, mis pies se hincharon, me dolía la espalda, pero seguí adelante. Ganaba un salario mínimo, en aquel entonces unos 900 reales, más propinas que oscilaban entre 100 y 200 reales al mes. Con este dinero, necesitaba pagar comida, transporte, citas prenatales y empezar a ahorrar para cuando ya no pudiera trabajar. Por la noche, estudiaba para terminar la preparatoria. Mi escuela me permitió continuar, a pesar de las miradas y los susurros en los pasillos. Es Carol la que se embarazó, oía por todas partes. Pobrecita, su vida se acabó. Pero me lo había jurado a mí misma. No iba a ser una estadística. Iba a demostrarles a mis padres, y a mí misma, que estaban equivocados conmigo. Con 5 meses de embarazo, tuve que irme de casa de Juliana. No porque me lo pidieran, sino porque escuché a sus padres discutiendo por las facturas. Tenían dificultades económicas y yo me estaba convirtiendo en una carga extra. Fue doña Celia quien me salvó una vez más. Conozco a una señora que alquila habitaciones baratas. La señora Marina. Déjame llamarla. 2 días después, me mudé a una pensión a 10 cuadras del trabajo. 300 reales al mes por una habitación diminuta, de unos 4 metros cuadrados. Una cama individual que crujía al mudarme. Un armario viejo de 2 puertas que no cerraba bien. Una ventana pequeña que daba a un callejón. Un baño compartido en el pasillo con otros 5 inquilinos. Pero era mío. Mi espacio. Mi refugio. Doña Marina era una viuda de 60 y tantos años que había convertido su casa en una pensión para sobrevivir. Tenía reglas estrictas. No se hacía ruido después de las 10 de la noche. No se permitían visitas masculinas y el alquiler siempre se pagaba el día 5 de cada mes. ¿Estás embarazada?, me preguntó al verme. El bebé llorará por la noche. Haré todo lo posible para no molestar a nadie, prometí. Suspiró. Mi hija también se quedó embarazada joven. Sé lo difícil que es. Puedes quedarte, pero sigue las reglas. En los meses siguientes, desarrollé una rutina brutal pero necesaria. Me despertaba a las 5 de la mañana.
Me daba una ducha rápida en el baño compartido antes de que los demás inquilinos se despertaran. Comía pan con mantequilla, mi desayuno durante meses. Tomaba 2 autobuses para ir a la escuela a las 7. Asistía a clases hasta el mediodía, ignorando las miradas y los comentarios. Mis profesores eran amables, especialmente mi profesora de literatura, doña Beatriz, quien siempre me animaba con conversaciones cuando me veía deprimida. «Carol, eres una de las estudiantes más brillantes que he tenido», me dijo una vez. «No dejes que esta situación te defina. Apenas estás empezando tu historia». Desde el mediodía hasta la 1, caminaba hasta el bar para ahorrarse el billete de autobús. Llegaba sudada, cansada, pero lista para trabajar. Trabajaba desde la 1 de la tarde hasta las 7. Tenía los pies tan hinchados que apenas podía quitarme los zapatos al final del día. Me dolía muchísimo la espalda, pero sonreía a los clientes, tomaba pedidos, limpiaba las mesas y lavaba los platos. A los 7 meses de embarazo, estaba enorme. Moverse era difícil. Estar de pie durante 6 horas era una tortura, pero no tenía otra opción. Fue por esta época que conocí a doña Irene, una clienta habitual del snack. Estaba jubilada y venía todos los días a las 3 de la tarde a tomar café y pastel. «Cariño, ¿cuándo vas a tener ese bebé?», preguntó un día, con genuina preocupación. «En 2 meses, señora Irene». «¿Y luego qué? ¿Tienes a alguien que cuide al bebé mientras trabajas?». No tenía ninguna. Estaba aterrorizado por este tema, pero no tenía respuestas. «Cuido niños en mi casa», dijo doña Irene. «Tengo 5 hijos que cuido mientras sus padres trabajan. Puedo cuidar al tuyo también». 50 reales a la semana. 50 reales a la semana era la mitad de mi sueldo. Pero era eso o no poder trabajar. «Acepto. Muchas gracias, señora Irene. No necesitas agradecerme, hija. Todos necesitamos ayuda a veces». Mi hija, Melissa, nació 2 semanas antes de mi graduación de la preparatoria. El parto fue difícil. 20 horas de trabajo de parto, sola en un hospital público, con Juliana sosteniéndome la mano. Juliana se había saltado la clase para estar conmigo. Me tomaba la mano, me secaba el sudor y me animaba durante cada contracción. «Puedes hacerlo, Carol. Eres la persona más fuerte que conozco». Pero cuando Melissa finalmente nació, cuando la enfermera puso a esa pequeña criatura en mis brazos, me derrumbé. No por dolor físico, sino por un profundo dolor emocional que había estado conteniendo durante meses. Mi madre debería haber estado allí. Este debería haber sido un momento de alegría compartida, de 3 generaciones conectadas. Pero en cambio, estaba solo yo, una adolescente asustada, sosteniendo a un bebé que dependía completamente de mí. «Ella es hermosa», susurró Juliana con lágrimas en los ojos. Y lo era. Melissa era perfecta. Ojos oscuros, puños pequeños y apretados, mejillas sonrosadas. Cuando me miró por primera vez, algo dentro de mí sanó y se rompió al mismo tiempo. «Hola, Melissa», susurré. «Soy tu madre. Y te prometo que cuidaré de ti. Haré que todo salga bien, de alguna manera». Los primeros meses con Melissa fueron los más difíciles de mi vida. Lloraba por las noches. Tenía cólicos terribles que duraban horas. La acompañaba por la pequeña habitación, meciéndola, cantándole suavemente para no despertar a los demás ocupantes y llorando con ella de cansancio. Durante el día llevaba a Melissa a casa de doña Irene. El paseo de 15 minutos con ella en brazos, más la bolsa con pañales y biberones, era brutal, pero era necesario. Luego iba a trabajar, donde pasaba 6 horas con los pechos doloridos por la leche, preocupándose si Melissa estaba bien, si comía lo suficiente, si lloraba. La señora Celia fue comprensiva. «Adelante, amamanta a tu bebé a la hora del almuerzo. Puedes quedarte media hora más sin que te lo descuenten del sueldo». Estos pequeños actos de bondad por parte de desconocidos, doña Celia, doña Irene, doña Marina, Juliana, fueron lo que me mantuvo con vida. Por la noche, cuidaba a Melissa en la pequeña habitación. Cambiaba los pañales en la cama porque no había cambiador. La bañaba en una palangana de plástico. La amamantaba mientras estudiaba los materiales que le prestaban los profesores de la escuela. Había noches en las que solo comía pan con mantequilla para asegurarme de que Melissa tuviera leche y suficiente comida. Mi cuerpo estaba agotado por la lactancia y el trabajo sin suficiente nutrición. Hubo días en que lloré en el baño del comedor, tan agotada que estaba a punto de desmayarme, preguntándome si podría seguir así, pero seguí adelante, porque no tenía otra opción, y porque cada vez que miraba a Melissa, veía una razón para no rendirme. A los 20, 3 años después de que me echaran de casa, me gradué como técnico de enfermería. Fue mi primera victoria real.
Estudié de noche durante 2 años gracias a un programa de becas para madres jóvenes que encontré en un cartel en el hospital donde llevaba a Melissa a sus citas. El curso era intenso. Teoría entre semana, prácticas los fines de semana. Juliana, mi eterna salvadora, cuidaba de Melissa los fines de semana durante sus prácticas. «Lo lograrás», me decía cada vez que dudaba de ella. «Eres la persona más decidida que conozco». En la graduación estaba sola entre el público, excepto Juliana y Melissa, que ya tenía 3 años, sentadas al frente. Melissa no entendía lo que pasaba, pero cuando me vio recibir mi diploma gritó, «¡Mami!». Lloré en el escenario. Lloré porque lo hice. Contra todo pronóstico, lo hice. Con mi diploma de técnico en enfermería, conseguí trabajo en un hospital privado. El sueldo era el doble de lo que ganaba en el bar. 1,800 reales. Parecía una fortuna. Doña Celia lloró cuando le entregué mi carta de renuncia. «Siempre supe que llegarías lejos, muchacha. Tienes fuego dentro». Con mi nuevo sueldo, pude alquilar un pequeño apartamento, de una habitación en un barrio residencial, pero era nuestro. Por primera vez, Melissa y yo teníamos nuestra propia cocina y nuestro propio baño, pero no me detuve ahí. A los 22 años entré a la escuela de enfermería gracias a una beca de ProUni. Sería difícil. Estudiar de día, trabajar en el turno de noche en el hospital y cuidar de Melissa en mi tiempo libre. ¿Estás segura?, preguntó Juliana preocupada. «Carol, ya casi no duermes». «Estoy segura. Quiero ser una enfermera integral, no solo una técnica. Quiero poder ofrecerle más a Melissa». Los siguientes 5 años fueron una neblina de agotamiento. Dormía 4 horas cada noche con suerte. Estudiaba en los descansos del trabajo. Hacía trabajos académicos mientras Melissa hacía sus tareas a mi lado. Melissa creció al cuidado de una red de vecinos y amigos que se convirtieron en mi verdadera familia. Doña Socorro, nuestra vecina de 70 años, la recogía del colegio cuando yo no podía. Juliana la llevaba a dormir a su casa los fines de semana de exámenes. Doña Irene, que seguía cuidándome, me hacía descuentos porque sabía que estaba estudiando. Nunca volví a hablar con mis padres. Durante mis primeros años intenté llamarlos varias veces. Navidad, cumpleaños, fechas importantes. Mi padre colgaba al oír mi voz. Mi madre me bloqueó de todo. Teléfono, redes sociales, todo. Rodrigo nunca contestó mis mensajes. Ni siquiera un mensaje de felicitación por el nacimiento de Melissa. Fue como si hubiera muerto para ellos. Una vez, cuando Melissa tenía 5 años, preguntó, «Mami, ¿por qué no tengo abuelos como los demás niños?». Se me rompió el corazón. «Los tienes, cariño. Pero ellos viven lejos y no pueden visitarnos». «¿No les gustó?». «No es eso, cariño. Es complicado. Son cosas de adultos». Pero por dentro hervía de rabia. ¿Cómo podían rechazarme no solo a mí, sino también a esta niña inocente y hermosa? Pero seguí adelante, porque no tenía otra opción. Y porque tenía a Melissa, quien a los 6 años me llamaba mi guerrera, cuando llegaba cansada a casa. Había oído a Juliana llamarme así, y adoptó el apodo. A los 27 años, 5 años después de entrar a la universidad, me gradué de enfermera. La ceremonia fue en un enorme gimnasio, con cientos de graduados. Pero cuando me llamaron, quienes más gritaron fueron Melissa, que ya tenía 10 años, Juliana, Doña Socorro, Doña Irene y toda la pequeña comunidad que me ayudó a llegar hasta aquí. Melissa hizo un cartel enorme. «Mi madre es enfermera», en letras brillantes y de colores. Fue uno de los días más felices de mi vida. Con mi título de enfermería, conseguí un excelente trabajo en la UCI de uno de los mejores hospitales de Curitiba. Mi salario se triplicó. 5,400 reales. Por primera vez en mi vida, tuve un respiro económico. Por fin conseguí alquilar un apartamento de verdad. 2 habitaciones, salón y cocina totalmente equipada, en un barrio decente. Melissa tenía su propia habitación por primera vez en su vida. Lloró al verla. Tenía 10 años y nunca había tenido un espacio propio. «¿Es mío, mamá? ¿Solo mío?». «Es solo para ti, mi amor. Puedes decorarlo como quieras». Decoramos juntas. Pintamos las paredes de lila, su color favorito. Pusimos estanterías para sus libros. Compramos una cama nueva, no una usada como siempre. A los 30 años, 3 años después de convertirme en enfermera, conocí a Marcelo. Marcelo era médico en el hospital donde trabajaba. Un cirujano general, 5 años mayor que yo, divorciado y sin hijos. Era conocido por su profesionalismo, competencia y una amabilidad sorprendente con el personal de enfermería, algo poco común entre los cirujanos. Nos conocimos de verdad durante una emergencia en la UCI.
Un paciente presentaba graves complicaciones postoperatorias y una hemorragia interna. Llamaron a Marcelo a las 3 de la mañana para una cirugía de urgencia. Yo era la enfermera de guardia que lo atendía. Trabajamos juntos. Yo era la enfermera de guardia que lo atendió. Trabajamos juntos durante 4 horas seguidas, salvando a ese paciente. Anticipé todo el instrumental que necesitaba. Monitoreé sus signos vitales y ajusté la medicación sin que tuviera que pedírselo. Cuando por fin estabilizamos al paciente, ya eran las 7 de la mañana. Marcelo se quitó la mascarilla y me miró con genuina admiración. «Eres excepcional», dijo. «La mejor enfermera con la que he trabajado. ¿Cómo te llamas?» «Carol, Ana Carolina». «Marcelo», extendió la mano. «Gracias por esta noche. Salvaste a ese hombre tanto como yo». Fue el comienzo de una amistad que poco a poco se convirtió en algo más. Marcelo empezó a preguntarme específicamente cuando se sometía a cirugías complejas. Hablábamos durante los procedimientos no solo de medicina, sino de la vida, de los sueños, de todo. Se enteró de Melissa durante nuestra tercera cirugía juntos. «¿Tienes hijos?», preguntó casualmente mientras suturaba una incisión. «Sí, tengo una hija. Se llama Melissa. Tiene 13 años». «¿13? Debiste tenerla cuando eras joven». «17». Mantuve mi tono profesional, anticipándome al juicio que siempre venía. Pero Marcelo simplemente asintió. Debió ser difícil. Lo fue. Pero ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo. ¿Está presente el padre? No, nunca lo fue. Solo hemos sido ella y yo desde siempre. Así que tuvo mucha suerte. Tener una madre claramente fuerte y dedicada. Esa simple validación, sin juicio, sin piedad, solo respeto genuino, hizo que algo se derritiera dentro de mí. En los meses siguientes, Marcelo y yo nos hicimos más cercanos. Me invitaba a tomar un café después de los turnos. Hablábamos durante horas. Me contó sobre su divorcio, un matrimonio que terminó porque él y su exesposa querían cosas diferentes de la vida. Ella quería viajar por el mundo sin responsabilidades. Él quería una familia, estabilidad. Siempre quise ser padre, admitió un día. Pero nunca sucedió. Y ahora, bueno, tengo 35 años. Empiezo a pensar que no va a suceder. «Todavía eres joven», dije. «Ya encontrarás a alguien». Me miró de una manera que me aceleró el corazón. Quizás ya lo encontré. Nuestra primera cita oficial fue 6 meses después de conocernos. Una cena sencilla en un restaurante italiano. Hablamos hasta que cerraron y luego paseamos por el parque cercano hasta la medianoche. «Debería decirte», dije esa noche, armándome de valor. «Mi familia. Me echaron de casa cuando me quedé embarazada. No he hablado con mis padres en 13 años. Estoy sola en esto, Melissa y yo contra el mundo. Si buscas a alguien con una familia tradicional y estructurada, no soy la indicada». Marcelo se detuvo y me giró para que lo mirara. «Carol, no busco una familia tradicional. Te busco a ti. Y cualquier familia que rechace a una hija embarazada no merece ser llamada familia». Fue nuestro primer beso. Allí, bajo los árboles del parque, a los 30 años. Finalmente me permití creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. Pero presentarle Marcelo a Melissa fue aterrador. Ella tenía 14 años. Era extremadamente protectora conmigo y desconfiaba de cualquier hombre que se le acercara. Preparé la cena en casa. Melissa estaba tensa, sentada en el sofá con los brazos cruzados cuando llegó Marcelo. «Melissa, él es Marcelo». «Marcelo, mi hija Melissa». «Mucho gusto», dijo Marcelo extendiendo la mano. «Tu madre habla mucho de ti. ¿Me dijeron que quieres estudiar medicina?» Melissa le apretó la mano con recelo. «Quizás. Aún lo estoy decidiendo». La cena empezó tensa. Melissa hacía preguntas directas, casi como un interrogatorio. «¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué quieres salir con mi madre? ¿Sabes que solo somos nosotros dos? ¿Que siempre hemos sido solo nosotros?» Marcelo respondió a cada pregunta con honestidad y paciencia. Y entonces, en medio de la cena, Melissa hizo la pregunta que realmente importaba. «¿Vas a hacerle daño a mi madre?» Marcelo dejó el tenedor en el plato y miró a Melissa a los ojos. «Melissa, te prometo que nunca lastimaré a tu madre. Pero soy humano. Puedo cometer errores. Lo que sí te prometo es que la respeto profundamente. Es una de las personas más increíbles que he conocido. Y sé que eres lo más importante en su vida. No estoy aquí para alejarte de ella ni para reemplazar a nadie. Solo me gustaría ser parte de sus vidas, si me lo permiten». Melissa lo observó fijamente por un buen rato. Luego, por primera vez esa noche, sonrió. «De acuerdo, pero si haces llorar a mi madre, te mato. Para que lo sepas». Marcelo se rió. «Me parece bien. Acepto las condiciones».
En los meses siguientes, Marcelo se convirtió en parte de nuestras vidas. Venía a cenar 2 veces por semana. Ayudaba a Melissa con las matemáticas, que ella odiaba. Nos llevaba a pasear a los dos, a parques, museos, al cine. Se enamoró no solo de mí, sino también de Melissa, y ella poco a poco fue bajando sus defensas. Es simpático, mamá, admitió una noche. A diferencia de los demás. ¿Qué otros? No he salido con nadie desde que naciste. Exactamente. Te merecías a alguien bueno. Y creo que lo es. Nos casamos cuando yo tenía 32 años. Melissa tenía 15 y fue mi dama de honor. La ceremonia fue sencilla. Solo 20 personas, entre amigos cercanos y compañeros de trabajo. Fue en el jardín de la casa de Juliana, quien insistió en recibirnos. Sin banda en vivo ni fuegos artificiales como en la boda de Rodrigo. Solo un guitarrista tocando música acústica. Sin vestido importado. Compré uno bonito pero asequible en una tienda local. Sin 300 invitados, solo la gente que realmente importaba. Pero fue la boda más hermosa que podría haber imaginado, porque estaba rodeada de amor verdadero. Doña Irene estaba allí, llorando de alegría. Doña Socorro, ya de 78 años, fue mi madrina. Juliana fue mi dama de honor, como siempre debe ser. Y Melissa, hermosa con su vestido lila, sostuvo los anillos y nos los entregó a mí y a Marcelo con lágrimas en los ojos. «Cuídala», le susurró a Marcelo. «Es la mejor persona del mundo». «Lo sé», susurró. «Y cuidaré de ambos». Cuando Melissa cumplió 16 años, Marcelo la adoptó oficialmente. El proceso llevó meses de trámites, audiencias y entrevistas. Pero finalmente, un martes por la mañana, en un juzgado de familia, el juez declaró: «Melissa ahora es legalmente hija de Marcelo Santos Silva». Melissa lloró tanto que apenas pudo firmar los documentos. «Tengo un padre», repitió. «Por fin tengo un padre». Marcelo la abrazó. «Siempre lo has tenido, cariño. Hoy lo hicimos oficial». La vida era buena, realmente buena. A los 35 años me especialicé en enfermería neonatal. Elegí esta área específicamente porque quería trabajar con bebés prematuros, ayudando a madres jóvenes que me recordaban a mí misma a los 17. Trabajé en la UCI neonatal, atendiendo a bebés diminutos, algunos de menos de 1 kilo. Era un trabajo emocionalmente intenso. Algunos bebés no sobrevivieron, pero a los que sí, verlos regresar a casa con sus familias fue indescriptible. Y a las madres, sobre todo a las jóvenes, asustadas, algunas también rechazadas por sus familias, las traté con toda la amabilidad y el estímulo que me hubiera gustado recibir. «Lo lograrás», dije, sosteniendo las manos temblorosas de una chica de 18 años. «Ahora parece imposible, pero eres más fuerte de lo que crees. Tu bebé tiene suerte de tenerte». Fue mi manera de retribuir, de transformar mi dolor en propósito. Melissa se graduó de la secundaria a los 18 años con honores académicos. Fue la primera de su clase. Obtuvo una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Federal de Paraná, la misma universidad donde Rodrigo había estudiado ingeniería décadas antes. En la ceremonia de graduación, cuando la llamaron por su nombre como oradora de la clase, lloré tanto que Marcelo tuvo que prestarme 3 pañuelos. Melissa subió al escenario, hermosa y segura de sí misma, tan diferente de la adolescente asustada que había sido. «Quiero dedicarle este discurso a mi madre», empezó, y casi se me para el corazón. Tenía 17 años cuando me tuvo. Su familia la rechazó. Se quedó sin nada, sin hogar, sin dinero, sin apoyo, pero no se rindió. Trabajó, estudió, construyó una vida para nosotras dos desde cero. Me enseñó que la fuerza no viene de donde naces, sino de cómo afrontas lo que la vida te depara. «Mamá, soy quien soy gracias a ti, y estudiaré medicina para ayudar a personas como tú me ayudaste a mí, con compasión, dedicación y amor incondicional». Todo el público se puso de pie, aplaudiendo. Yo sollozaba, con el orgullo y el amor desbordándose por cada poro. A los 37 años, Marcelo y yo compramos nuestra primera casa. Nada enorme ni ostentosa. 3 habitaciones, un jardín arbolado, una zona de barbacoa, en un barrio de clase media. Pero era nuestra, comprada con nuestro propio dinero, construida con nuestro propio esfuerzo. Melissa tenía 19 años y cursaba 2º año de medicina. Aún vivía con nosotros, estudiando intensamente y siguiendo mis pasos al elegir trabajar con poblaciones vulnerables. La vida que mis padres dijeron que nunca tendría, la construí, con mis propias manos, sin su ayuda. De hecho, a pesar de ellos, tenía una carrera que amaba, un esposo que me respetaba, una hija extraordinaria, un hogar, estabilidad, paz. Y entonces,
20 años después de aquel terrible día, justo cuando por fin había encontrado la paz, sonó mi teléfono. Era un martes típico. Yo preparaba la cena, Melissa estudiaba en la sala y Marcelo seguía en el hospital. Sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Probablemente era spam. Pero algo me hizo aceptar. ¿Hola? ¿Carol? La voz al otro lado era vacilante, cargada de años de experiencia. Rodrigo. Todo mi cuerpo se congeló. El cuchillo que usaba para cortar verduras quedó suspendido en el aire. Carol, ¿eres tú? 20 años. 20 años de absoluto silencio. ¿Y ahora me llamaba? ¿Qué quieres? Mi voz salió fría y controlada. Carol, se trata de mis padres. Están enfermos. Muy enfermos. Los dos. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Me echaron, ¿recuerdas? Dijeron que era una vergüenza para la familia. Me dieron la espalda. Lo sé, suspiró Rodrigo con fuerza. Lo sé y debí haberte defendido. Fui un cobarde. Probablemente todavía lo sea. Pero Carol, ahora te necesitan. ¿Me necesitan? Casi reí, con amargura. ¿Ahora me necesitan? ¿Después de 20 años? Mi padre sufrió un derrame cerebral hace 6 meses. Fue grave. Está parcialmente paralizado. La mitad de su cuerpo no responde adecuadamente. Y mi madre, le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano hace 1 año. Está progresando rápidamente. Hay días en que ni siquiera me reconoce. Necesitan atención constante. Permanecí en silencio, procesando la información. ¿Y tú? ¿Los estás cuidando? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Yo tengo mi trabajo, Carol. Ahora soy gerente senior y viajo mucho. Y Fernanda, mi esposa, no se lleva bien con ellos. Nunca lo ha hecho. Los niños tienen escuela, actividades, sus propias vidas. Le pago a una cuidadora para que esté con ellos a tiempo completo, pero es caro. Muy caro. Ya gasto casi 8,000 reales al mes. Ah, así que fue eso. No fue remordimiento. No fue culpa. Fue dinero. Fue conveniencia. ¿Y qué quieres que haga, Rodrigo? ¿Pagar la mitad de los gastos? ¿Volver a encargarme de ellos? ¿Olvidar 20 años de abandono y rechazo? Eres enfermera, Carol. Una enfermera especializada. Sabes cuidar a los enfermos mejor que cualquier cuidador que pueda contratar. Y son nuestros padres. En definitiva, son nuestros padres. Su audacia me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Nuestros padres? Repetí lentamente. Cada palabra con fuerza. Rodrigo. Me echaron a la calle embarazada a los 17 años. 50 reales fue todo lo que me dieron. Me dieron la espalda cuando más los necesitaba. ¿De verdad crees que les debo algo? Carol, por favor. Sé que se equivocaron. Yo también. Debí haberte defendido y fui una cobarde. Pero ya están viejos, enfermos, frágiles. Mamá a veces ni siquiera recuerda lo que pasó. Papá llora cuando menciono tu nombre. Lo lamenta profundamente. ¿Llora? Algo dentro de mí se estremeció, como si una vieja herida se hubiera abierto. Pero me obligué a mantenerme firme. ¿Lloró cuando me echó de casa a los 17? ¿Cuando nació su nieta y ni siquiera quería enterarse? Entiendo tu enojo. No, Rodrigo. Alcé la voz. No lo entiendes. No tienes idea de lo que pasé. Las noches que me acostaba con hambre para que Melissa comiera, los días que trabajaba enferma porque no podía perder mi trabajo, el miedo constante a no triunfar, a fracasar, a perder a mi hija por no poder mantenerla. ¿Y sabes qué? Lo hice. Sola. Sin ellos. Sin ti. Sin nadie de la familia. Hubo un largo silencio en el otro extremo. «Quieren verte», dijo Rodrigo finalmente con voz débil, «antes de que sea demasiado tarde. El médico dijo que a tu padre puede que no le quede mucho tiempo, y tu madre se está deteriorando rápidamente. Carol, por favor, quieren despedirse de ti. Quieren pedirte perdón». ¿Perdón? La palabra salió como un susurro amargo. Rodrigo, el perdón no borra 20 años. El perdón no me devuelve la adolescencia que perdí. No compensa los cumpleaños de Melissa que se perdieron. No cura las cicatrices del rechazo de mi propia familia. Lo sé, pero, por favor, piénsalo. Solo piénsalo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, congelado en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, mirando fijamente a la nada. ¿Mamá? Melissa apareció en la puerta de la cocina. ¿Quién era? Estás pálida. Era tu tío, Rodrigo. Melissa se puso rígida. Sabía toda la historia. ¿Qué quería? Sus abuelos. Mis padres. Están enfermos. Quiere que vaya a verlos. Melissa se cruzó de brazos. ¿Y te vas? Yo
No lo sé. En los días siguientes, la conexión me persiguió. No podía dejar de pensar en ella. Cuando se lo conté a Marcelo, me abrazó y me dijo: «La decisión es tuya, cariño. Sea lo que sea, te apoyo. Pero piénsalo bien. Tienes todo el derecho a decir que no. No les debes nada». Melissa fue más directa. «Mamá, estas personas te abandonaron. Te hicieron daño de maneras que te dejaron cicatrices para siempre. Construiste una vida hermosa sin ellos. ¿Por qué volver ahora? No sé si se trata de volver atrás», dije. «Quizás se trata de cerrar un ciclo, hacer las paces con el pasado. O quizás esté reabriendo heridas que ya han sanado». Tenía razón, pero algo dentro de mí necesitaba ver, necesitaba saber. Después de 20 años, ¿qué tenían que decir? 2 semanas después de la llamada, sin decirle a nadie, conduje hasta la casa donde crecí, la misma calle arbolada de Curitiba, la misma fachada que abandoné llorando 20 años atrás. Pero ahora todo parecía más pequeño, más desgastado, la pintura descascarada, el jardín menos cuidado, los árboles más grandes, más salvajes. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado en el coche durante 10 minutos, simplemente mirando. El corazón me latía con fuerza. Finalmente respiré profundamente y salí del coche. Rodrigo abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Me estaba esperando. Debió haber visto mi coche. Se veía diferente. Había subido mucho de peso. Tenía canas esparcidas por su cabello, que antes era completamente negro. Aparecieron profundas arrugas alrededor de sus ojos y boca. Parecía cansado, mayor de sus 43 años. «Carol», dijo mi nombre como si fuera una oración. «Has venido. Gracias por venir». No respondí, solo asentí. Entré en la casa. El olor me impactó de inmediato. Medicina, desinfectante, vejez, enfermedad. La casa que siempre olía al pastel de mi madre ahora olía a hospital. La decoración era la misma, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Pero todo parecía más desgastado, más triste. Había un andador en el pasillo, una silla de ruedas plegada en un rincón de la habitación. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana de la sala. Tenía el lado izquierdo de la cara caído, el párpado entrecerrado y la boca torcida. Su mano izquierda estaba inerte en su regazo, doblada en una posición antinatural. Cuando me vio, sus ojos, los que aún funcionaban correctamente, inmediatamente se llenaron de lágrimas. «Carol», dijo con dificultad, arrastrando las palabras. «Carol, tú viniste». Me dolía el corazón. Ver al hombre que siempre había sido tan fuerte, tan rígido, tan autoritario, reducido a esto, era difícil. Mi madre estaba sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Sus manos jugueteaban constantemente con una manta en su regazo, un comportamiento típico del Alzheimer. «¡Mamá!». Rodrigo se acercó y le tocó suavemente el hombro. «Mamá, Carol vino de visita, tu hija». Mi madre se volvió hacia mí. Sus ojos, antes tan críticos, estaban vacíos, perdidos. Me miró como miraría a un desconocido. «¿Carol?», repitió el nombre sin reconocerlo. «¿Eres la nueva enfermera? ¿Te contrató Rodrigo?». Se me rompió el corazón. El Alzheimer le había quitado tanto. No me reconoció. 20 años de silencio, y ahora ni siquiera sabía quién era. Pero fue mi padre quien realmente me rompió. Extendió su mano buena hacia mí, temblando, y las lágrimas corrían por el lado de su rostro que aún tenía sensibilidad. Lo siento». Las palabras salieron despacio, largas, difíciles de entender. «Perdóname. Me equivoqué. Nos equivocamos». Era difícil entender su discurso debido a la parálisis, pero el arrepentimiento era palpable, visceral, real. 20 años tarde, pero cierto. Me acerqué lentamente y me arrodillé frente a su silla de ruedas. Tomé su mano sana. «Bien», sollozó. «Por favor, perdóname. Por favor, perdóname». Y ahí, en ese momento, me di cuenta. Mi ira, justificada como estaba, me estaba consumiendo tanto como la enfermedad los estaba consumiendo a ellos. «Estoy aquí, papá». Fue todo lo que pude decir. Pasé las siguientes semanas visitándolos regularmente. No por ellos, al menos no al principio, sino por mí, para cerrar ese capítulo que había permanecido abierto durante 20 años. Como enfermera, evalué su situación profesionalmente. Mi padre necesitaba fisioterapia más intensiva. Sus medicamentos estaban desequilibrados. El cuidador que Rodrigo había contratado era amable, pero carecía de la formación adecuada. Le enseñé a Rodrigo mejores técnicas de cuidado, cómo mover a nuestro padre sin lastimarlo, cómo estimular el lado paralizado,
cómo reconocer señales de otra posible emergencia. Con mi madre, me sentaba a su lado incluso cuando no me reconocía. Le contaba historias de mi vida, de Melissa, de mi trabajo, de la vida que había construido. Algunos días me escuchaba sin entender. Otros, en raros momentos de lucidez, me reconocía. En uno de esos momentos, aproximadamente un mes después de mi primera visita, me miró con ojos repentinamente claros y susurró: «Te eché, ¿verdad? Estabas embarazada y te eché». Tragué saliva con fuerza. Las lágrimas me quemaban. «Sí, mamá, lo echaste. Lo siento mucho». Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba tan preocupada por lo que pensaran los demás. Y perdí a mi hija. Perdí 20 años de su vida. Me perdí de conocer a mi nieta. Sí, perdiste, mamá. ¿Es bonita? ¿Es tu hija? ¿Te odia porque hice eso? Es hermosa. Y no, no me odia. Me ama. A pesar de todo. Mi madre me agarró la mano con una fuerza sorprendente. ¿Me perdonarás? Y ahí estaba la pregunta que había estado evitando responder. Mamá, el perdón es complicado. No es algo que pueda hacer sin más. Pero aquí estoy. Lo intento. Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Ella asintió, aceptando, y luego sus ojos se vaciaron nuevamente, volviendo a la niebla del Alzheimer. Fue entonces cuando tomé una decisión. Llevé a Melissa a conocer a sus abuelos. Ella se mostró extremadamente reticente. Mamá, no necesito conocerlos. No me querían. No es por ellos, Melissa, es por ti, para que no tengas dudas en el futuro, para que puedas verlo con tus propios ojos. Cuando entramos a la casa, Melissa me agarraba la mano con fuerza. Mi padre, al ver a Melissa por primera vez, sollozó a gritos. «Melissa, ¿eres tú?» «Sí, señor». La voz de Melissa era educada pero distante. «Eres hermosa, igualita a tu madre». Me miró a mí y luego a ella. «Carol, la criaste, sola. Hiciste un trabajo increíble». Melissa me apretó la mano. «Gracias, señor. Mi madre es la persona más fuerte que conozco. Es mi heroína». Mi padre asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo debería haber estado ahí. Debería haberte apoyado, haberte visto crecer». «Sí», dijo Melissa simplemente. «Debería». Su honestidad brutal, sin crueldad pero también sin falsa gentileza, era perfecta. Mi padre murió 3 meses después, tranquilo, durmiendo, con Rodrigo a su lado. Su última palabra, me dijo Rodrigo llorando, fue mi nombre. Mi madre no entendió el funeral. Le sonrió a todos, pensando que era una fiesta, y preguntó dónde estaba el pastel. Murió mientras dormía 6 meses después. En el testamento descubrí que mi padre lo había cambiado todo un año antes de morir, cuando aún estaba lúcido. La mitad de todo era mío. 200.000 reales. Rodrigo recibió los otros 200.000. Utilicé el dinero para crear el proyecto Melissa, un fondo para apoyar a madres jóvenes vulnerables, ofreciendo apoyo financiero, psicológico y educativo. Hasta la fecha, hemos ayudado a más de 50 niñas a reconstruir sus vidas. ¿He perdonado a mis padres? Estoy en proceso. Hay días más fáciles que otros. Pero aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa liberarse del peso de la ira. Y lo más importante, aprendí que mi valor nunca dependió de su reconocimiento. Yo ya sabía quién era mucho antes de que ellos se enteraran.